Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se encontraba en el Parlamento Europeo, donde los focos lo iluminaban mientras intentaba ofrecer un discurso sobre los logros de su mandato. A su alrededor, una atmósfera cargada de tensión flotaba como una niebla espesa. Lo que había sido un día de gran importancia para él y su gobierno, estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla. Los primeros indicios de lo que ocurriría se hicieron patentes desde el momento en que pisó el estrado, un mar de silbidos y murmullos que retumbaban en la sala como una ola furiosa. En el aire había una sensación de desdén que no dejaba lugar a dudas. No sería una intervención fácil. Sánchez, con su habitual calma, intentó mantener la compostura, pero los nervios no tardaron en traicionarlo. Su rostro, que normalmente reflejaba seguridad, mostraba signos de incomodidad. En sus ojos se percibía la presión de un líder que sabía que la audiencia no era precisamente su aliada. Los abucheos se multiplicaban, y las pancartas que algunos eurodiputados sostenían dejaban claro el mensaje: no había espacio para las palabras vacías ni los discursos populistas. Carteles con lemas como España merece más, menos cuentos, más cuentas y Sánchez, vete a casa inundaban la sala, mientras los gritos de desaprobación aumentaban como un rugido ensordecedor. Pedro Sánchez, uno de los hombres más poderosos de España, se sentía cada vez más pequeño bajo el peso de esas críticas. Por un momento, pensó que su discurso de defensa sobre la recuperación económica y la situación política de España podría calmar los ánimos. Tras todo un proceso de preparación y semanas de trabajo en la elaboración de ese mensaje, confiaba en que las palabras adecuadas le permitirían dar vuelta a la situación. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Apenas había comenzado a hablar y los silbidos se intensificaron. La sensación de rechazo era palpable. Algunos eurodiputados comenzaron a golpear sus pupitres con fuerza, como si intentaran acelerar la salida del presidente español. La intervención que Sánchez había preparado con tanto esmero comenzó a desmoronarse ante los gritos y la hostilidad, y él no lograba encontrar la manera de conectar con los miembros del Parlamento. La crítica más fuerte recayó sobre la gestión de la crisis económica, un tema sensible para el presidente. Los informes oficiales hablaban de una recuperación, de una mejora lenta pero progresiva, pero la realidad que vivían millones de españoles era muy diferente. Las familias luchaban por sobrevivir, los pequeños negocios se veían forzados a cerrar, y el desempleo, especialmente entre los jóvenes, se disparaba. La economía española, que debía haber sido el principal argumento de Sánchez en Europa, parecía desmoronarse ante la mirada crítica de los eurodiputados. Cada palabra que salía de su boca era recibida con desconfianza, con una ironía que se reflejaba en las sonrisas burlonas de algunos presentes. Por si fuera poco, el tema territorial seguía siendo una espina clavada en la política española. Con Cataluña viviendo en una constante montaña rusa de tensiones políticas, y otras regiones exigiendo más autonomía, la situación parecía insostenible. El presidente intentó apelar a la unidad de España, pero los gritos de rechazo aumentaban con cada intento de suavizar la problemática. Para algunos, Sánchez era demasiado blando y permisivo, mientras que para otros, su gestión era insuficiente y hasta peligrosa. Como resultado, no lograba convencer ni a la izquierda ni a la derecha. Se encontraba atrapado entre dos frentes, sin poder ganar el apoyo de ninguno. A medida que la intervención continuaba, el clima de hostilidad no hacía más que empeorar. Los miembros del Parlamento Europeo parecían más interesados en demostrar su desacuerdo con el presidente español que en escuchar sus palabras. A lo lejos, se podía escuchar a algunos eurodiputados intercambiando comentarios sarcásticos entre ellos. El nombre de Sánchez se convirtió en sinónimo de fracaso en muchos círculos europeos, y las expectativas de que pudiera ofrecer soluciones realistas parecían diluirse rápidamente. Por si fuera poco, muchos de los que lo criticaban le reprochaban su falta de liderazgo en la Unión Europea. España, que había sido una de las naciones fundadoras de la comunidad, había perdido peso y relevancia en los debates clave. En lugar de estar en el centro de la toma de decisiones, España se veía cada vez más relegada a un papel secundario. A muchos les parecía que Sánchez no era capaz de ejercer una verdadera influencia en los debates importantes. Estaba claro que su imagen estaba siendo puesta en duda a nivel internacional, y no solo por sus detractores internos, sino también por muchos de los que compartían el mismo espacio político en Bruselas. Cuando Pedro Sánchez trató de levantar la voz para reafirmar su posición, no logró más que avivar la llama del rechazo. Subió el tono de su discurso, diciendo que la política no podía ser solo ruido y reproches, sino que debía basarse en la construcción de puentes. Intentó con firmeza mantener su postura, pero las caras de los eurodiputados no mentían, el escepticismo era evidente. Cuando mencionó la palabra éxito, los abucheos fueron tan intensos que casi ahogaron su voz.
Era como si todo lo que decía se convirtiera en un eco vacío, sin sustancia, sin impacto. En ese momento, un eurodiputado alemán, conocido por su postura crítica hacia España, se levantó para intervenir. ¿Cómo puede hablar de éxito cuando España sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en la UE?, preguntó, lanzando una bomba que resonó en la sala. La ovación que recibió por parte de sus compañeros fue casi instantánea, y la mirada crítica de los demás miembros del Parlamento no dejó lugar a dudas. Las palabras de Sánchez no estaban convenciendo a nadie. A ese ataque se unió otro eurodiputado italiano, quien, con una sonrisa burlona, cuestionó el liderazgo de Sánchez. Sus políticas no solo han fracasado en casa, sino que también han relegado a España a un segundo plano en Europa. ¿De verdad a eso le llama liderazgo? Los gritos de desaprobación no cesaban. Sánchez intentó responder, pero sus palabras fueron rápidamente sofocadas por el ruido, por los gritos de sus opositores. Afuera, en las frías y empedradas calles de Bruselas, una pequeña multitud de manifestantes españoles se había reunido para llevar a cabo un acto de protesta que, si bien no era masivo en número, sí lo era en cuanto a la fuerza y el simbolismo de su mensaje. Los manifestantes, armados con pancartas que ondeaban al viento y consignas que dejaban en claro su descontento, repetían como un mantra lo que ya se había convertido en el grito de guerra contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las frases retumbaban con energía en el aire, reflejo de la frustración colectiva de un pueblo que sentía que la dirección del país estaba lejos de las expectativas que habían sido depositadas en el actual gobierno. España necesita un cambio, menos cuentos, más cuentas, basta de incompetencia, decían las pancartas que se levantaban entre las manos de los manifestantes, como un eco de lo que millones de ciudadanos sentían en sus corazones. Cada consigna era una manifestación de indignación y cansancio. Cansancio de promesas incumplidas, de un sistema que parecía funcionar solo para los poderosos, mientras la gente común luchaba con problemas reales y cotidianos. Cansancio de ver cómo el país avanzaba a un ritmo que no solo no solucionaba los problemas estructurales, sino que a menudo parecía empeorarlos. En las plazas y calles de Bruselas, los manifestantes no solo estaban protestando por las decisiones de un presidente, sino por una sensación de abandono, por una desconexión entre el liderazgo político y las necesidades de los ciudadanos. Aunque el número de personas que se encontraba en el acto no era tan grande como en otras ocasiones, su presencia era absolutamente significativa. Estaban allí, en la sede de la Unión Europea, no solo para hacer oír sus voces, sino también para mostrarle al presidente, y al mundo, que la paciencia de muchos ya había llegado a su límite. Mientras tanto, el bullicio de la protesta en las calles de Bruselas se extendía hacia el vasto ciberespacio, donde la controversia generada por la intervención fallida de Sánchez en el Parlamento Europeo comenzaba a ganar terreno con una rapidez vertiginosa. El escándalo que había estallado no solo se limitaba a las críticas físicas en el mismo lugar de los hechos, sino que se multiplicaba a través de las redes sociales, donde el furor por lo sucedido estaba tomando una magnitud impresionante. Las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales se convirtieron en campos de batalla virtuales, donde las opiniones se alzaban como ecos del rechazo generalizado. Los hashtags #Sánchez dimisión y #bochorno europeo comenzaron a dominar la conversación, convirtiéndose en símbolos de un descontento que trascendía fronteras. No solo en España, sino también fuera de sus fronteras, muchos observaban con asombro lo que estaba ocurriendo en el corazón de la política europea, y se unían al clamor que pedía la salida de un presidente que ya no parecía tener la capacidad de liderar con efectividad. Los vídeos del Parlamento Europeo, con los ruidosos abucheos y las manifestaciones de desaprobación que resonaban por todo el edificio, se viralizaban a la velocidad de la luz. Con cada nuevo minuto, las imágenes de Sánchez, visiblemente incómodo y avergonzado, eran compartidas, comentadas y remixeadas por miles de usuarios que no podían evitar disfrutar de la caída de una figura política que, hasta entonces, había mantenido una apariencia de poder y control. Los comentarios, llenos de sarcasmo e ironía, se multiplicaban, y muchos se sintieron tentados a añadir su propio juicio sobre lo sucedido. La intervención de Sánchez, que en principio se había diseñado como un discurso de 30 minutos para abordar varios temas importantes, terminó siendo truncada y reducida a tan solo 20 minutos. Esto se debió a que el presidente, incapaz de soportar más humillaciones, decidió poner fin a su intervención de manera abrupta. El ambiente que rodeaba la sala parecía cargado de una tensión insoportable, como si todos los ojos estuvieran puestos en él, esperando un resquicio de dignidad que nunca llegó. En su discurso final, Sánchez trató de recuperar algo de compostura y proyectar una imagen de firmeza. España merece respeto. No permitiré que el ruido nos desvíe de nuestro objetivo. Seguiremos adelante, nos pese a quien nos pese, dijo con voz grave, tratando de parecer seguro de sí mismo. Sin embargo, sus palabras,
lejos de calmar las aguas, solo lograron encender aún más el fuego de la controversia. A medida que terminaba su intervención, una creciente sensación de frustración se apoderó de la audiencia, no solo dentro del Parlamento, sino también de aquellos que estaban observando desde casa, a través de sus pantallas. Los que antes esperaban un líder fuerte y decidido, comenzaban a ver en Sánchez un hombre débil, atrapado en su propio discurso y en la marea de críticas que lo rodeaba. Cuando finalmente bajó del estrado, el presidente fue rodeado por una multitud de periodistas, todos ansiosos por aprovechar la oportunidad para hacerle preguntas incisivas y molestas. Los reporteros se acercaron como un enjambre, lanzando preguntas como si fueran proyectiles, buscando una respuesta que pudiera aclarar las dudas sobre su liderazgo, sobre la crisis en España y sobre el impacto de esta humillación pública. Las preguntas eran directas, y las respuestas de Sánchez, lejos de ser claras, fueron evasivas y poco convincentes. ¿Cómo responde a las críticas sobre su gestión? ¿Cree que este episodio afectará su liderazgo? ¿Qué mensaje le envía a los españoles que piden su dimisión? Estas preguntas llegaban en cascada, y el presidente, ya agotado y con el rostro visiblemente cansado, trataba de dar una respuesta coherente, pero su tono de voz no era el mismo de antes. Ya no había confianza en sus palabras, había algo en su mirada que transmitía desconcierto y frustración. La sensación de que el presidente ya no podía ofrecer soluciones tangibles a los problemas del país era palpable en el aire. La prensa, por su parte, no dejaba de hacer preguntas, como si buscaran desentrañar los motivos detrás de un liderazgo que ya se había desmoronado. Las respuestas de Sánchez, llenas de vaguedades, no lograron calmar a la opinión pública, y la situación solo empeoró. Los periodistas lo rodeaban, no solo buscando información, sino casi disfrutando de la caída de una figura política que había llegado a representar todo lo que muchos consideraban erróneo en la política española. Promesas incumplidas, desconexión con las necesidades del pueblo y un comportamiento cada vez más alejado de la realidad. Finalmente, con un gesto cansado, casi derrotado, Sánchez se retiró del Parlamento, acompañado por su equipo de seguridad, mientras las críticas continuaban su curso en el aire y en las redes. Lo que había comenzado como una jornada de alta relevancia para defender su gestión y reforzar su imagen ante los líderes europeos y el pueblo español, se había transformado en una de las jornadas más humillantes de su carrera política. La falta de respuestas claras, el tono pasivo de su discurso, la desconexión con las preocupaciones de la ciudadanía y la incapacidad de gestionar una crisis de esta magnitud habían dejado una marca indeleble en su reputación. La jornada había sido un recordatorio doloroso de que el liderazgo no se construye solo con palabras vacías o promesas sin cumplir. Los líderes necesitan conectar con su pueblo, escuchar sus inquietudes y responder con hechos concretos. En este sentido, Pedro Sánchez había fallado en todos los aspectos, y el bochorno vivido en Bruselas no era más que el resultado de un liderazgo que ya no tenía la capacidad de inspirar confianza ni de ofrecer soluciones a los problemas reales de los ciudadanos. Aquel día, el presidente no solo perdió una batalla política, sino que también perdió el respeto de muchos de los españoles que, en su momento, lo habían apoyado. La intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo fue una de esas ocasiones en las que la política se transforma en un espectáculo cargado de tensión que dejó más incógnitas que respuestas al final de la jornada. Mientras muchos observadores internacionales lo interpretaron como un simple reflejo de los tiempos convulsos que atraviesa la política global, los ecos de la comparecencia resonaron profundamente en los pasillos de la política española y europea. Al final, la pregunta que flotaba en el aire no era si el presidente español podría sortear la tormenta, sino si podría recuperar la confianza de los ciudadanos y el respeto de sus colegas europeos, o si, en cambio, estábamos presenciando el principio del fin de su mandato. La tensión en la sala era palpable, y aunque el presidente intentó mantener su compostura, el escenario estaba lleno de señales que indicaban lo contrario. En las primeras filas, un eurodiputado francés se levantó con tono mordaz, dispuesto a desafiar las afirmaciones del presidente español. Señor Sánchez, dijo con una ironía que casi se podía cortar con cuchillo, usted habla de unidad y de justicia social, pero, ¿cómo puede hablar de unidad cuando su propio país está más dividido que nunca? ¿Cómo puede hablar de justicia social cuando miles de familias españolas no ven más futuro que la cola del paro? La pregunta, lanzada con la precisión de un dardo afilado, quedó suspendida en el aire, como un veneno lentamente liberado, mientras el murmullo de aprobación crecía entre los presentes. Sánchez, con la serenidad de quien ya ha lidiado en el pasado con situaciones incómodas, se ajustó la chaqueta con un gesto casi involuntario. Sabía que este tipo de preguntas no eran novedad en su carrera, pero la carga emocional y política de esta, en particular, parecía tener una resonancia mucho mayor. Con voz controlada, intentó calmar las aguas. Entiendo las inquietudes que se han planteado,
Pero debemos recordar que no podemos evaluar una gestión simplemente a partir de los desafíos que enfrentamos, comenzó. España, al igual que el resto de Europa, está lidiando con una crisis global. Mis esfuerzos se han enfocado en proteger a los más vulnerables, y los datos demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, la respuesta no consiguió apaciguar a su oponente, quien replicó con una sonrisa amarga, entre la diversión y la incredulidad. Los datos, señor Sánchez, son como el chicle, se pueden estirar hasta donde uno quiera, dijo. Pero lo que no se puede estirar es la realidad que vive la calle. ¿Está seguro de conocer esa realidad? Las palabras del eurodiputado resonaron en la sala, como una ola de incredulidad que arrastraba la confianza de los presentes. El ambiente se volvía cada vez más incómodo. Sánchez intentó cambiar de estrategia, señalando los logros de su administración, aferrándose a ellos como un náufrago a su última tabla de salvación. Aumentamos la inversión en energías renovables, hemos digitalizado la economía, hemos dado pasos importantes en cuanto a igualdad de género, comenzó a enumerar. Pero cada uno de esos argumentos fue derribado con la rapidez de un camarero recogiendo las mesas al final de un largo día. Parecía como si hubiera una fila invisible de detractores esperando su turno para atacar. Desde la bancada neerlandesa, una eurodiputada interrumpió su discurso con un tono tan preciso que no dejó margen para la evasión. Habla usted de energías renovables, pero España sigue tropezando con problemas estructurales en su transición ecológica. Su discurso es bonito, pero los resultados, permítame decirlo, dejan mucho que desear, dijo, dejando claro que el optimismo de Sánchez no podía ocultar los desafíos reales. La respuesta del presidente fue un intento por mantener el tono positivo, pero la sala ya estaba clara en su postura, no nos convencen sus excusas. Así, la intervención de Pedro Sánchez se transformó rápidamente en un combate político, con cada ataque retórico de la oposición empujando al presidente cada vez más hacia las cuerdas. Desde fuera, la imagen era desoladora, un político atrapado en sus propios argumentos, tratando de mantener la compostura mientras las críticas caían sobre él como si estuviera en una feria de los tomatazos. Los periodistas que observaban desde las galerías superiores no podían evitar ver en esa situación algo más que un simple debate. Era, sin duda, un espectáculo mediático de gran calibre. Cada cámara, cada micrófono y cada movimiento en la sala contribuían a una narrativa que parecía escrita desde el primer momento, el de un líder contra las cuerdas, luchando por mantener su dignidad ante un mar de reproches. Los bolígrafos de los periodistas rasgaban los blocs de notas frenéticamente, como si estuvieran presenciando el final de una era política. Algunos analistas apuntaban lo que creían que sería un momento histórico, mientras otros, más cínicos, simplemente disfrutaban de la imagen de un presidente desgastado. Los titulares ya estaban, de alguna manera, predestinados a escribir su historia. El bochorno de Sánchez en Europa, España en entredicho en Bruselas, o la más dramática de todas, la soledad de Pedro Sánchez. Parecía que la balanza de la política internacional ya había dictado su veredicto, y no parecía ser favorable para el presidente español. Mientras tanto, la sala seguía siendo un hervidero de tensiones. La pregunta que flotaba por todo el hemiciclo no era si este incidente sería un tropiezo temporal, sino si se trataba de una señal clara del fin de su carrera política. A medida que el tiempo avanzaba, Pedro Sánchez se encontraba ante una situación cada vez más insostenible. El reloj seguía su marcha implacable, pero él sentía que cada segundo era un peso más sobre sus hombros. Había llegado a Bruselas con la firme intención de retomar el control de una situación que se había desbordado durante semanas, pero las circunstancias, con cada nuevo acontecimiento, estaban convirtiendo su misión en una misión casi imposible. La Europa que él había conocido, aquella de la unidad, la cooperación y la solidaridad, parecía desmoronarse ante sus propios ojos, y él, como líder de una de las naciones más influyentes, no podía hacer nada para evitar que esa estructura se desintegrara. En su mente, se repetían las palabras que había ensayado una y otra vez antes de su intervención, esperanzado en que al menos esas frases calaran en la audiencia. La solidaridad entre naciones es la piedra angular de nuestra unión, había dicho. Si no somos capaces de mirar más allá de nuestras fronteras y de tender la mano al prójimo, todo lo que hemos logrado como continente habrá sido en vano. Con estas palabras pensaba apelar a la emoción colectiva, a ese sentimiento de hermandad que había sido el sello distintivo de la Europa moderna. Sabía que sus políticas internas, en especial las relativas a la inmigración, estaban siendo cuestionadas, pero confiaba en que podía recuperar terreno al exponer su visión del futuro. Sin embargo, su esperanza de que ese discurso evocara algún tipo de resonancia con los eurodiputados presentes fue rápidamente destrozada. Las primeras reacciones fueron tibias,
con algunos eurodiputados cruzándose de brazos y otros mirando sus teléfonos, como si el mensaje de Sánchez no fuera más que una distracción sin peso alguno. Lo que había comenzado como un intento por encontrar un terreno común entre las naciones europeas rápidamente se transformó en una batalla por la supervivencia política. No era solo un debate sobre migración, ni siquiera sobre políticas económicas o comerciales. En ese preciso momento, se trataba de algo mucho más profundo, una lucha por la credibilidad. La situación alcanzó su punto crítico cuando una eurodiputada sueca, conocida por su carácter directo y sin concesiones, interrumpió a Sánchez con una pregunta tajante que cortó el aire de la sala como un cuchillo. Su voz no tenía matices de cortesía ni de diplomacia, era dura, directa y llena de acusaciones. Señor Sánchez, habla usted de solidaridad, pero ¿cómo se puede hablar de solidaridad cuando España ha mostrado reticencias a colaborar plenamente en las políticas migratorias? La solidaridad no puede ser selectiva, ¿no le parece?, le espetó, sin dar espacio a respuestas evasivas. Aquella intervención, aunque breve, era lo que muchos habían estado esperando, pero lo que Pedro Sánchez no había anticipado, un ataque frontal que dejaba al descubierto su falta de consistencia en sus discursos anteriores. La sala, que en un principio había mantenido una atmósfera de cortesía tensa pero respetuosa, estalló en un murmullo creciente que se fue convirtiendo en un clamor casi unánime de desaprobación. Algunos eurodiputados no pudieron contener su emoción y golpearon sus escritorios con fuerza, aplaudiendo a la eurodiputada sueca por su valentía al poner en evidencia lo que muchos pensaban, la falta de compromiso real de España con la cooperación europea en temas migratorios. Ese gesto, aparentemente pequeño, se convirtió en un símbolo de la división interna en la Unión Europea, donde algunos países sentían que otros no estaban cumpliendo con sus responsabilidades. Los ojos de los presentes, antes concentrados en Sánchez, ahora se dirigían a la oradora sueca, y por un instante, el presidente español se sintió como un extraño en su propia sala. Pedro Sánchez, aunque experimentado en el terreno político, sabía que este no era un momento común. Estaba siendo sometido no solo a un cuestionamiento de su política migratoria, sino a una evaluación pública de su liderazgo. Los murmullos en la sala aumentaban, las miradas de desaprobación se multiplicaban, y el ambiente se cargaba de una tensión palpable. No era solo que había sido interrumpido, sino que, con cada palabra de la eurodiputada sueca, su imagen como líder de la nación estaba siendo puesta a prueba, y lo peor de todo, estaba perdiendo. Al principio, intentó defenderse con una sonrisa forzada, buscando una salida rápida. Respondió que España, aunque enfrentaba desafíos internos relacionados con la inmigración, seguía siendo una nación solidaria, dispuesta a cooperar dentro del marco europeo. Intentó, incluso, invocar la historia compartida de Europa como un continente que, en su lucha contra el nacionalismo y la desconfianza, siempre había logrado sobreponerse a las dificultades. Pero sus palabras ya no calaban en los corazones de los eurodiputados. La retórica de la unidad europea ya no tenía el mismo poder de antes. Con la mandíbula apretada y los labios tensos, Sánchez trató de controlar la ira que empezaba a hervir en su interior. Sabía que su capacidad de mantener el control en ese escenario era crucial. No podía permitir que el debate se transformara en una confrontación emocional, pero era cada vez más evidente que las preguntas no se dirigían hacia la política migratoria, sino hacia la esencia misma de su liderazgo. ¿Era realmente un líder capaz de tomar decisiones valientes, o simplemente un político más preocupado por el status quo y por mantener una fachada de unidad que ya no existía? A medida que el intercambio se prolongaba, la presión en la sala se hacía insoportable. Cada minuto que pasaba parecía añadir más peso a la situación. Los ecos de los abucheos y las risas nerviosas se mezclaban con las voces afiladas de los eurodiputados que no podían callar su frustración. Las preguntas continuaban, cada vez más incisivas, y Pedro Sánchez se veía obligado a defender algo que ya no tenía defensores. Cada intento por explicar su postura sonaba más vacío que el anterior. Cada frase que intentaba articular parecía un eco de lo que ya había dicho antes, y nada parecía calmar la creciente tormenta que se había desatado a su alrededor. El daño estaba hecho, y aunque intentaba maquillar la situación con respuestas que buscaban evadir el núcleo del problema, ya era evidente que el espacio para la evasión se había agotado. El estruendo de las críticas no se detuvo. Las palabras que salían de su boca no parecían resonar ni con su propio equipo, mucho menos con los eurodiputados que lo miraban con desdén. En ese momento, la política dejó de ser un intercambio de ideas. Se había convertido en una lucha por la supervivencia política, una batalla en la que la percepción del líder se desmoronaba más rápidamente que las soluciones que intentaba presentar. Al final, lo que había comenzado como un intento por restaurar la credibilidad de España dentro de la Unión Europea terminó siendo una lección amarga para Pedro Sánchez. La política, tal como la conocía,
había dado paso a un espectáculo público en el que ya no se trataba de ganar un debate, sino de resistir, de mantenerse firme en un escenario donde la debilidad no tenía cabida. Lo que comenzó siendo un intento por restaurar la confianza en las políticas europeas terminó convirtiéndose en una prueba de resistencia personal y política, en la que Sánchez, aunque intentó aferrarse a su imagen, fue incapaz de escapar de las consecuencias de sus propias decisiones. La sala, llena de eurodiputados y testigos internacionales, no solo había sido testigo de una confrontación política, sino de un juicio de carácter, un juicio sobre si Pedro Sánchez era realmente el líder que España necesitaba en esos tiempos convulsos, o si su tiempo había llegado a su fin.